Manuela Beltrán, que ante el aumento de impuestos de la corona española a la gente fue sola, llena de valor, y arrancó el edicto donde se promulgaban esos impuestos, y con su ejemplo solitario y valeroso dio lugar a la postre a la insurrección de los comuneros. Desde aquí llamamos a las centrales obreras, a los sindicatos, a toda la gente consciente, a que se organice, a que aclare en qué consiste la reforma, a que no se deje engañar con las mentiras usadas y reusadas por los enemigos del pueblo. Convocamos entonces a los señores de las centrales y a los grandes sindicatos y a toda la gente, y le decimos a los trabajadores, a los empleados, a los independientes que cotizan: su indiferencia solo sirve, solo facilita la aplicación de los planes de despojo. ¿Qué es lo que se prepara? A los jóvenes, porque esta reforma es lesiva especialmente para los jóvenes. A los jóvenes se les hace pensar que no, que ese no es problema de ellos, y que además ellos son los que están financiando a los mayores y que ellos no se beneficiarán. Abajo los fondos privados de pensiones. Abajo, abajo, abajo los fondos privados de pensiones. Por la defensa de Colpensiones, unidad, unidad, unidad. Abajo los fondos privados de pensiones. Por la defensa de Colpensiones, unidad, unidad, unidad de los trabajadores. Dicen, porque nuestros mandatarios son aprendices de Augusto Pinochet. ¿Qué es lo que vemos? Vemos a los ancianos que reciben una pensión que no les alcanza para alimentarse, buscando trabajo en los supermercados, empacando mercancías o barriendo, porque no pueden completar su salario, y por supuesto presionando a la baja los salarios de los trabajadores jóvenes, porque salen los pensionados a buscar en qué ganarse la vida, y por supuesto los grandes empresarios se aprovechan de eso para bajar aún más los salarios. Abajo los fondos privados de pensiones. Abajo, abajo, abajo. Por la defensa de Colpensiones, unidad, unidad, unidad de los trabajadores. Compañeros, seguiremos con esta campaña por internet, haciendo mítines en las calles, orgullosos de estar proclamando nuestra verdad y de estar denunciando a los enemigos del pueblo. Y como les digo, pocos o muchos lo vamos a hacer, porque es nuestro orgullo salir a defender, a alertar al pueblo sobre lo que se cocina contra él. Y eso no nos acobarda. Como les digo, sentiríamos vergüenza de no hacerlo. Entonces, desarrollemos todos, salgamos de aquí todos con ánimo a combatir la reforma de pensiones, a denunciarla, a no permitir el engaño que se hace todos los días por los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, Caracol, RCN, El Tiempo, El Espectador, pertenecen a esos mismos 5 grupos económicos que manejan a Colombia junto con el capital extranjero. Abajo los fondos privados de pensiones. Abajo, abajo, abajo. Por la defensa de Colpensiones, unidad, unidad, unidad de los trabajadores y empleados. Abajo los fondos privados de pensiones. Abajo, abajo, abajo. Abajo los fondos privados de pensiones. Abajo, abajo, abajo.
Bueno, compañeros, vamos a evitar mientras viene la segunda intervención las consignas, todos responden paro nacional. Por la defensa de Colpensiones, paro nacional. Por la defensa de Colpensiones, abajo la propuesta de reforma hecha por Asofondos. Abajo, pensiones de salario mínimo. Abajo. ¡Viva la unidad del movimiento obrero y social contra la reforma! ¡Viva! 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 Abajo los fondos privados de pensiones. Abajo. Abajo. Por la defensa de Colpensiones, unidad de los trabajadores y empleados. Abajo los fondos privados de pensiones. Abajo. Reforma pensional, vean lo que se consigue. Abajo por venir. Abajo protección. Abajo todos los fondos privados de pensiones. Abajo. Por la defensa de Colpensiones, unidad de los trabajadores y empleados. Aló. Queremos saludar la presencia en este lugar de las distintas personas que han concurrido aquí a este acto inicial de nuestra campaña contra la reforma pensional, y por supuesto a los representantes de las distintas organizaciones que aquí se encuentran, entre ellas el sindicato del acueducto del municipio de Faca, los compañeros del sindicato de trabajadores de la Sabana, Azonal Judicial, la organización de la rama judicial, a los compañeros del grupo de estudios Notas Obreras, coordinadores del evento, y a todos aquellos que quieren poner su grano de arena en la iniciación de esta gran lucha. Abajo los fondos privados de pensiones. Abajo los fondos privados de pensiones. Por la defensa de Colpensiones, unidad de los trabajadores y empleados. Acaba de hacer su intervención de manera importante el compañero Alfonso Hernández de Notas Obreras. A continuación interviene el compañero Alejandro Torres de Corpo Labor, también presente en el lugar. Posteriormente lo hará un compañero del sindicato, la presidenta del sindicato de Flores, y el compañero presidente nacional de Azonal Judicial, Freddy Machado López, el fiscal de Azonal Judicial, Miguel Vivas, y el vicepresidente nacional, el compañero Gustavo Martínez. Sigue entonces el compañero Alejandro Torres. Un aplauso para el compañero. Abajo los fondos privados de pensiones. Abajo los fondos privados de pensiones. Abajo. Organizaciones que hemos convocado en este sitio este acto público de inicio de la campaña en contra de la reforma pensional
de la cual profusamente se empezó a hablar en los medios de comunicación el día de ayer. Hemos convocado precisamente aquí porque no podía haber un lugar mejor para empezar esta campaña que frente a la sede de Asofondos, la Asociación de Fondos Privados de Pensiones, que reúne a Porvenir, a Protección, a All Mutual y a Colfondos, las 4 empresas, pero particularmente Protección y Porvenir, las empresas del Grupo Aval y del Grupo Empresarial Antioqueño, que reúnen el 81% de los ahorros de los trabajadores colombianos que vincularon a los fondos privados de pensiones desde 1994. Estos fondos, al día de hoy, tienen la exorbitante suma de 230 billones de pesos en sus arcas y hasta ahora no han pensionado a más de 100.000 personas. No obstante, no contentos con estos dineros, los cuales invierten en sus propias empresas, en acciones preferenciales de sus compañías, los cuales le prestan al propio Estado altos intereses, los cuales invierten en la bolsa de valores, los cuales invierten en los fondos de inversión extranjeros. No contentos con eso, cuando pasados 20 años, 23 años de haber iniciado sus labores, entre comillas, y cuando tendrían que empezar a pensionar a algunas personas, entonces promueven una reforma pensional para cambiar las condiciones de por sí ya malas en las cuales se pensionan los colombianos. ¡Abajo los fondos privados de pensiones! ¡Abajo, abajo, abajo los fondos privados de pensiones! ¡Abajo, abajo! Los fondos privados de pensiones, liderados por Asofondos, que funcionan en el 9º piso de este edificio, pretenden en primer lugar marchitar o cerrar de una vez por todas Colpensiones, es decir, la entidad pública que administra el régimen de prima media. Y lo quieren de esa manera para que más de los 6 millones de afiliados a Colpensiones, de los cuales 2 millones son cotizantes, se pasen obligatoriamente a los fondos privados de pensiones. En segundo lugar, pretenden disminuir aún más la llamada tasa de reemplazo, es decir, que la mesada que reciban los colombianos al pensionarse sea aún más ínfima que el 30% como máximo que pagan de pensión hoy en día los fondos privados de pensiones. Pretenden además, en compañía de las demás organizaciones que están promoviendo la reforma pensional, entre ellas Fedesarrollo, un centro de estudio que les hace las investigaciones para estimar los salarios de los empleados y de los asalariados en general. Pretenden que se aumente la edad de las pensiones, que se aumente al 18% el monto de la cotización, que las personas se pensionen entre 67 y 70 años, que para calcular el monto de la mesada pensional ya no se calcule sobre los últimos 10 años de vida laboral, sino toda la vida, sino sobre el promedio de los salarios de toda la vida del trabajador.
o como mínimo de los últimos 20 años de su vida laboral, y que aparte después de sacar ese promedio, la tasa de reemplazo sea mucho menor que la que rige, por ejemplo, actualmente en el régimen de prima media que administra Colpensiones, que es del 65% sobre ese promedio o sobre ese que se llama el índice base de cotización de liquidación de la pensión. Abajo Porvenir. Abajo protección. Abajo los fondos privados de pensiones. Por la defensa de Colpensiones, unidad de los trabajadores y empleados. Esta supresión de derechos de los trabajadores para empeorar aún más la situación se viene haciendo bajo los argumentos más perversos. Se viene señalando, por ejemplo, que de lo que se trata es de que cada 4 personas en edad de pensionarse no lo pueden hacer porque hay un régimen en el cual hay una serie de privilegiados a los cuales subsidian el resto de los colombianos. Esta es una gran infamia y una gran mentira. Se disculpa esto señalando que se trata de reducirles las mesadas pensionales a magistrados, a parlamentarios, a gentes de altos salarios. Pero si eso fuera cierto, se presentaría una reforma que simple y llanamente señalara que hay que reducirles las mesadas a los parlamentarios. Pero no, porque cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, cuando el Fondo Monetario Internacional, cuando el Banco Mundial señalan que es que se está subsidiando a unos privilegiados, a las personas que pertenecen a los quintiles de más altos ingresos, lo que en realidad se dice en esos estudios es que las personas que ganan entre 1,5 y 2 salarios mínimos para arriba son los privilegiados de Colombia, y a esos es a quienes se les va a reducir la mesada pensional principalmente, porque al final de cuentas lo que pesa en el régimen pensional no son las pensiones de 1.500 o 2.000 personas de altas pensiones, sino lo de millones de colombianos que se pensionan entre 1 y 2 salarios mínimos, y esa enorme masa de la población a quienes se le quiere reducir la mesada pensional, si mucho algunos señalan al 75% del salario mínimo o menos. Abajo los fondos privados de pensiones. Abajo los fondos privados de pensiones. Abajo por la defensa de Colpensiones. Unidad de los trabajadores. Entonces, estas mismas organizaciones internacionales, el gobierno de desarrollo, ANIF, Asobancaria, vienen señalando también que no solamente es el problema de las pensiones, sino que el salario mínimo en Colombia es demasiado alto. Sucede que el salario mínimo en Colombia es de 781.200 pesos y señalan que es demasiado alto porque se acerca al salario promedio, que es apenas un 20% más alto que el salario mínimo. Y la conclusión que sacan, la alta burocracia de los organismos internacionales y de Asofondos y de Fedesarrollo, no es que los salarios en general en Colombia sean miserables,
sino que el salario mínimo y las pensiones son demasiado altos. Y está relacionado este planteamiento de bajar el salario mínimo con reducir una garantía que aún existe en la legislación colombiana, y es que no pueden existir pensiones inferiores al salario mínimo. Y por esa razón, esa es una de las tantas razones por las que señalan que se debe bajar el salario mínimo para que esta garantía de pensión, que no puede ser inferior a ese salario, se pueda reducir. Entonces, como lo señalaba el compañero Alfonso Hernández, estamos ante el peor atentado que se haya cometido contra los asalariados colombianos, no solamente contra quienes ganan salario mínimo, sino contra quienes ganan 1, 2, 3, 4, 5 salarios mínimos, quienes serán afectados con estas reformas pensional y salarial mucho peor que la ley 50 o que la ley 100 de 1993. Este pequeño grupo que está funcionando en las redes sociales y que se identifica como están las pancartas, pensión y salario digno, pensión, salario, con las pensiones no, ha tomado la iniciativa de empezar esta lucha contra esa nefasta reforma pensional. Quizás no seríamos los primeros llamados a hacerlo, porque los trabajadores colombianos esperarían que las centrales obreras, que la Federación Colombiana de Educadores, que la Unión Sindical Obrera, que los grandes sindicatos hubiesen convocado ya esta primera protesta. Esperamos que lo hagan. Es que se trata, por ejemplo, también en el caso de los maestros que nos estén escuchando, que junto a estas reformas planteadas por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario y por la OCDE y por Asofondos y por Fedesarrollo, también durante el año pasado funcionó en Colombia una comisión nombrada por la reforma tributaria de 2016 que se llama la Comisión del Gasto y que ya presentó su informe. Dentro de las exigencias que hace la Comisión del Gasto para el manejo de las finanzas públicas del país, se señalan dos cosas: que en cuanto a la reforma pensional se debe acabar con los regímenes especiales de pensiones, en particular el régimen especial de los maestros de 350.000 educadores y el régimen especial de las fuerzas militares. Quizás no se lo afectarán a los generales y a los altos mandos, pero así a los mandos medios y bajos de las fuerzas militares y a todos los educadores colombianos les piensan acabar su régimen pensional. Ese informe de la Comisión del Gasto también contempla realizar reformas en el régimen de salud para acabar con lo que llaman ellos tratamientos costosos, procedimientos costosos, para que la gente aporte más a salud, para que la gente pague todos los procedimientos, los exámenes, las cirugías, etcétera. ¡Abajo los fondos privados de pensiones! ¡Abajo! 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 ¡Abajo los fondos de pensiones privados! ¡Abajo! 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 ¡Por la defensa de Colpensiones! ¡Unidad! ¡Unidad! ¡Unidad de los trabajadores! Finalmente, compañeros, la esencia de estas reformas es darle aún más gabelas al capital financiero nacional e internacional. Se viene señalando que es que en el país existe una bomba pensional
que las finanzas públicas no resisten más el pago de las altas pensiones, que como ya lo señalé, ellos llaman altas pensiones las de quienes ganan algo más de un salario mínimo. Pero en realidad de lo que se trata son de las exigencias que hacen los organismos multilaterales de crédito a los que con tanta acucia nos han querido vincular, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que exigen que los gastos sociales en educación, en salud, por ejemplo, se reduzcan con el único y objetivo y exclusivo objeto de cancelar cumplidamente la deuda, el capital y los intereses de la deuda externa. Porque no hay tal que porque se tengan que pagar 30 o 40 millones en pensiones, sea por eso que haya una crisis de las finanzas públicas. Las finanzas públicas de Colombia están en crisis porque pagamos una deuda escandalosa a la cual le dedican el presupuesto nacional anualmente más de 50 millones de pesos, más del 40% del Producto Interno Bruto colombiano está en deuda externa y más del 40% del presupuesto nacional se dedica a pagar esa deuda. Y no hay crisis en las finanzas públicas porque Colpensiones sea un régimen que subsidia a un poco de personas que se comen el presupuesto nacional. Hay crisis, la crisis de las finanzas públicas en ese aspecto se debe a que los agremiados en Asofondos tienen 230 millones de pesos de las finanzas colombianas, de las finanzas de los colombianos, de sus ahorros pensionales, que si los recibiera Colpensiones, que si los recibiera el Estado colombiano, no solamente se podrían pensionar en condiciones dignas la mayoría de los colombianos, sino que servirían esos dineros como una palanca para el desarrollo, para el progreso económico y social de nuestro país. Por eso no creamos que Asofondos y Fedesarrollo están preocupados por los pobres, están preocupados por engordar aún más las arcas del Grupo Aval, del dueño del Banco de Bogotá, del Banco de Occidente, del Banco Popular, de Avevillas, de Corficolombiana, a la que se le caen los puentes como el de Chirajara, a los dueños del Grupo Empresarial Antioqueño, que son los dueños de Protección y Porvenir, los verdaderos estafadores de los asalariados de Colombia, no los pobres que reciben una pensión de salario mínimo o de salario mínimo y medio. ¡Abajo los fondos privados de pensiones! ¡Abajo! 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 Por la defensa de las pensiones, unidad, organización y lucha. Por la defensa de las pensiones, unidad, organización y lucha. ¡Abajo los fondos privados de pensiones! ¡Abajo! 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 Saludamos muy especialmente la presencia en este primer plantón o mitin de protesta contra la reforma pensional de los compañeros de Azonal Judicial, que como siempre han estado al frente de las causas no solo de su gremio de trabajadores de la rama, sino de los trabajadores colombianos en general, de los compañeros del sindicato de trabajadores de la empresa de acueducto de Facatativá, de las compañeras de la Unión Nacional de Trabajadores de las Flores, de los compañeros de ANSA, sindicato de trabajadores tercerizados de la empresa Bianca, y de demás compañeros que se encuentran presentes en esta reunión. ¡Viva Azonal!
¡Viva! 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 ¡Arsenal policial! ¡Viva! 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 Aló. Saludamos también la presencia los compañeros de Sintra Colfondos, el sindicato de los trabajadores de Colfondos. Saludamos a las personas que nos acompañan de la Escuela Sindical María Cano y del Movimiento Revolucionario de los Trabajadores MRT. Queremos pedirle a los compañeros de Sintra Colfondos que si quieren intervenir, nos acompañen en esta parte. Por la defensa de las pensiones, unidad y lucha. Por la defensa de las pensiones, unidad y lucha. Abajo los fondos privados de pensiones. Abajo, abajo, abajo. Por la defensa de Colpensiones, unidad, unidad. Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos nuestros compañeros de los sindicatos y a todas las personas que están transitando ahorita. Este plantón se está haciendo porque una vez más el gobierno, con todos los fondos privados, quieren empezar a cambiar el sistema pensional colombiano. No les basta con lo que se están ganando anualmente los fondos de pensiones. Nosotros trabajamos en un fondo de pensiones y son ellos los que más ganan. Si ustedes pueden ver la revista Dinero, los fondos de pensiones es el mejor negocio en Colombia. Son los que solo por darles nuestro dinero nos cobran una cuota de administración. Y eso no lo dicen, eso son cantidades enormes de dinero que les entran cada mes solo por manejarme mi dinero. Y el manejo del dinero de ellos es trabajarlo por 20, 30 años y después devolvernos una miseria o en dado caso darnos una pensión. Y una pensión que en muchos casos no alcanza. Y ahora la nueva modalidad de los fondos de pensiones en los cuales trabajamos nosotros es coger a las personas que les faltan 10 años para pensionarse después de que les manejaron 20 o 30 años su dinero y devolverlos a Colpensiones. Porque ellos no están para pensionar a las personas, ellos no nos quieren pensionar, ellos solo quieren manejar su dinero por muchos años, sacarle el mayor provecho y después devolverlo una miseria. Lamentablemente estos son los fondos de pensiones hoy, como Protección, como Porvenir, como Colfondos, como el Mutual. Esos fondos de pensiones nos roban el dinero cada año. Nomás miren la revista Dinero, cuántos ganan los fondos privados de pensiones cada año por manejarnos las pensiones, por manejarnos nuestras cesantías. Y ellos son los que se quedan con todo eso. Como decía nuestro compañero anteriormente, si el negocio en Colombia de las pensiones no fuera privado, alcanzaría para pagarle las pensiones a todos los colombianos y no las miserias que se están pagando hoy en día y a los que se les paga. Porque el 65% de los colombianos que piden su pensión no se las están dando en este momento. Eso es un problema gravísimo. Y son los fondos privados en asocio con estos fondos y el gobierno nacional, que son unos pícaros, son unos ladrones y se están robando todos los recursos de las pensiones. Quieren aumentar la edad. Están también con nosotros, nos enteramos que trabajamos en un fondo de pensiones, que los fondos ahora ni siquiera quieren devolver toda la plata, la quieren devolver en cómodas cuotas, porque quieren seguir trabajando la plata hasta su último minuto. Y eso sin hablar toda la plata que se roban en las cuentas individuales. Y todas las personas que pasan por acá y pasan derecho, eso se lo están haciendo a ustedes, señores. Ustedes deberían pararse aquí con nosotros y protestar
porque es que esto lo están haciendo a todos los colombianos, no a solo los que estamos aquí parados, no solo a los que cogemos el micrófono, es a todos los colombianos que estos pícaros de Asofondos, estos pícaros del Porvenir, estos pícaros de Scotiabank, estos pícaros de Colpatria nos están robando el dinero día a día. A todos los fondos privados de pensiones. Abajo, 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 abajo los fondos privados de pensiones. abajo, abajo, abajo. Por la defensa de las pensiones, unidad, organización y lucha. Entonces, y no solamente, señores, estos bancos son las pensiones, son los créditos hipotecarios, son las cuentas de ahorro. Estos pícaros nos quieren robar por todo lado, y estos pícaros son los que quieren seguir siguiendo en el poder, con su Duque, con sus otros pícaros, que eso no les van a cambiar nada. Estos pícaros de Bancolombia, estos acá, estos nos roban todos los días de nuestras cuentas nuestra plata. Nos cobran por tener una cuenta de ahorro con ellos, nos cobran por créditos hipotecarios, se nos roban las pensiones. El sistema financiero colombiano es una porquería, nos roba a todos los colombianos. Y lo que pasa es que todos pasamos y no decimos nada, no nos comprometemos. Por eso estamos como estamos, por eso estos pícaros están sentados en sus asientos cómodos, porque no hacemos nada, porque nos hacemos de la vista gorda. Es hora de que todos se paren acá y le digan a estos pícaros que no estamos de acuerdo que nos roben las pensiones, que no estamos de acuerdo que nos sigan robando los pollos de nuestras cuentas de ahorro, que estamos mamados de que nos cobren 20 veces más un préstamo de un crédito hipotecario. Estamos mamados del sistema financiero colombiano, que nos roba. Vienen de otros bancos, como Scotiabank, ¿sí?, a robarnos. Porque el sistema colombiano cree que nosotros no somos empleados y no somos sus esclavos. Eso piensan ellos de nosotros, que nos tienen que exprimir hasta la última gota. Tanto como a los empleados, como a ustedes, todos los transeúntes. Entonces esto es de comprometernos, esto es de decir basta, y por eso estamos un grupo acá, diciéndole a estos que vamos a seguir hablando, que vamos a tener el apoyo de la ciudadanía, porque es que no solo nos están robando a nosotros, cada uno del que pasa allá y está pagando su pensión, le están robando una cuota de administración del 1.5 cada aporte que usted le hace a un fondo de pensiones. Cada mes le roban el 1.5 de lo que usted aporta. Imagínese el 1.5 en 20 o 30 años su dinero. Y eso que no hablamos de la rentabilidad, que da ese dinero, nos devuelven una miseria. Y cuando son pérdidas, las tenemos que pagar somos nosotros, como pasó en el 2009 con las pensiones. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvida todo lo que el sistema financiero nos ha robado en las últimas 50 décadas. Abajo el aumento y la edad de cotización para pensiones. ¡Abajo! Abajo, abajo, abajo el aumento de la edad y cotización para pensiones. ¡Abajo! 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 Abajo los fondos privados de pensiones. ¡Abajo! 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 Por la defensa de Colpensiones. Unidad, unidad. Bueno, muchas gracias por haberme dejado participar. Espero nos sigan invitando y tenemos que hacerlo más seguido y tenemos que unirnos, tenemos que ser una sola cadena para decirle a estos miserables de Asofondos, de Colfondos, de Porvenir, que no queremos hacerlo más, que no vamos a permitir que nos roben. Yo les propongo a todos que vayamos a esos fondos y les hagamos también meeting y les digamos de frente que no nos vamos a dejar que ellos nos roben más las pensiones. Muchas gracias. Arriba
compañeras y compañeros, trabajadores y empleados que no quieren reforma pensional. Arriba, arriba, arriba. Abajo la reforma pensional. ¡Abajo, abajo! Saludamos la presencia de algunos compañeros del sindicato del Ministerio del Medio Ambiente, Ciudad y Territorio. Vivienda, perdón. Y le pedimos al compañero Freddy Machado, presidente nacional de Azonal Judicial, nos dirija unas palabras a los asistentes a este mitin de protesta contra Azonal Judicial.